Biblias en Apocalipsis, el capítulo 19. Aleluya. Empezando en el versículo 8. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. Amén. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Padre, te pedimos que tú, Señor, vengas, Padre, Señor, y nos hables una vez más, Señor. Padre bendito, permítenos salir de este lugar, Señor, bendecidos, Padre. Quita todo cansancio de nuestro cuerpo, Señor, Padre bendito, y que te podamos glorificar, alabar y bendecir, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Padre. Bendice tu palabra, Señor. Permíteme hacerme a un lado para que tú vengas y nos hables. Amén. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Tomen asiento, gloria al Señor. Anoche, mientras estaba leyendo estas partes, estas escrituras, me llamó la atención el versículo 9, porque dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Eso es lo que dijo el ángel. Y luego dice: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Ahora, cuando fui ¿cómo se llama? A la concordancia, fui al griego, y entonces ahí dice: estos son logos verdaderos de Dios. Wow. Dices, ¿de qué está hablando? Está hablando de los que son bienaventurados y llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Estos son logos verdaderos de Dios. Logos, ¿qué es logos? Dice Salem. Verbo, palabra. Logo quiere decir exactamente eso. Estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Entonces, si usted va en inglés, dice: estos son dichos verdaderos de Dios. Pero entonces esta misma palabra logos es la palabra que se usa en Juan capítulo 1, versículo 1. Si vamos a San Juan capítulo 1 y versículo 1, gloria al Señor, nos vamos a dar cuenta de lo que dice la Escritura. Dice: en el principio era el verbo. Ahora en español dice verbo, pero en inglés dice palabra. En inglés dice: en el principio era la palabra. Amén. Porque verbo y palabra es lo mismo que logos. Y lo que la palabra logos quiere decir es un pensamiento expresado. Eso es lo que es logos. Es lo que logos quiere decir. Es un pensamiento que ha sido expresado. Y en esta situación es un pensamiento divino expresado. Entonces, si lo leemos de esa manera, diría: en el principio era el pensamiento expresado, y el pensamiento expresado era con Dios. ¿Y aquel pensamiento expresado era quién? Dios. Y luego, si va al versículo 14, dice: y aquel pensamiento expresado ya dejó de ser pensamiento expresado y fue hecho carne. Amén. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es la expresión de Dios. Amén. Todo lo que Dios es vino a ser mostrado a través de un vaso llamado Jesús. Esa es la expresión de Dios. Ese es todo lo que Dios es, lo vertió en Cristo. Leíamos, ¿se acuerdan? En Colosenses capítulo 2. Entonces, regresemos a Apocalipsis 19.
Dice, y me dijo, versículo 9, segunda parte, estas son palabras verdaderas de Dios. Esa es exactamente la misma palabra que se usa cuando leíamos acerca de aquel que venía en el caballo blanco, ¿se acuerdan? ¿Cómo decía que se llamaba? Se llamaba el... ¿Cómo dice que se llamaba? No. ¿Cómo dice que se llamaba? ¿Se acuerdan? En la mañana lo leímos. 16. ¿Mande? 19, 16. Sí. ¿Cómo dice? Rey no, Rey de reyes y Señor de señores, pero luego dice que se le fue dado un nombre nuevo. Y decía, después de que se le dio el nombre nuevo, dice, su nombre es el Verbo, versículo 13, su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es la palabra expresada de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque, bueno, me llamó la atención porque si usted lo lee en el griego, usted no estaría escuchando estos son dichos verdaderos de Dios solamente, sino que usted estuviera escuchando estos son logos de Dios. ¿De qué está hablando? De los que fueron llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y qué dice la Escritura? Si vamos al libro de los Salmos, capítulo 82, bueno, Salmos 82, versículo 2. No. Versículo 6. Salmo 82, versículo 6. ¿Qué dice? Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero observe, estamos en pecado y por eso dice, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Pero nos está diciendo de dónde venimos. Jesucristo dijo, yo vengo del Padre y regreso al Padre. Entonces ahí donde cada uno de nosotros venimos de Dios. Dios es el que nos hizo, y dice la Escritura que fuimos hechos en el libro de Génesis, dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y si nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, es ahí donde Dios quiere que regresemos. Estos son los logos. ¿Cuáles logos? Los logos de Dios. Los pensamientos expresados de Dios. Quizás la gente cuando escucha eso dice, bueno, eso no es teológicamente correcto. Bueno, pero ahí dice que somos logos de Dios. Sí, vayamos al libro de Éfesos, capítulo 1. Observe, Dios nos conoce, Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. El libro de Efesios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ya estamos bendecidos. Lo único que tenemos que hacer es tomar de esa bendición. Amén. Según, observe versículo 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo nos escogió? Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía quiénes iban a ser llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Amén. Y Él ya sabía que ellos iban a ser logos, que iban a ser dioses. Y si usted somos dioses, bueno, no dioses en el sentido que nos tienen que adorar, aunque la Biblia dice que se van a venir y se van a postrar delante de nosotros. Léalo en el libro de Apocalipsis.
Pero no es que nos van a adorar, porque solamente hay uno que se puede adorar, ¿verdad? Y es Dios, o que se debe de adorar, y es Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? No nos escogió para cualquier cosa, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estos que estaban en las cenas de las bodas del Cordero, ¿cómo eran? Eran santos y sus vestiduras eran blancas por causa de su justicia y eran sin mancha y aparte eran sin ¿qué? Sin arrugas. Gloria al Señor. A lo mejor se hicieron mucha liposucción o algo. Pero no se trata de eso, ¿verdad? Pero ve usted, nuestra mente, nuestro corazón siempre nos quiere regresar a ser jóvenes de nuevo. Amén. Es rara la persona a la que usted le pregunte, oye, ¿cuándo te quieres morir? ¿Verdad que nadie le va a decir? Bueno, hasta que Dios quiera, dice uno. Más o menos uno le calcula que va a vivir unos 80 años, 70, 90 a lo mejor. Pero por lo regular no le pensamos en eso. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo seres eternos. Amén. Es lo que Dios hizo al hombre en el principio, eterno, vivir para siempre. Eso era lo que Adán era al principio. Era un hombre eterno, era un Dios eterno. Se le dio a Adán la potestad para juzgar la tierra. ¿Qué es lo que Dios le dijo? Juzga la tierra. Adán podía juzgar toda la tierra, él podía ordenar todo lo que pasaba en esta tierra, porque Adán era el Dios de la tierra. Adán era el que ordenaba esta tierra. Dios le dio potestad a Adán para ordenar esta tierra. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer en amor. No lo podemos hacer, hermanos, enojados. Tiene que ser en amor. Vamos a ser transformados en amor. Amén. Cuando el hermano Branham estaba en aquel lugar, no me acuerdo dónde era que estaba, y estaba hablando, y dice que vino aquel hermano. Aquel hermano vino y lo abrazó y le dijo, wow, eso que predicaste podía ser el capítulo 23 del libro de Apocalipsis. Y cuando el hermano dijo eso, dice que el hermano empezó a hablar en lenguas. Empezó a hablar en lenguas y hablar en lenguas y hablar en lenguas. Pero lo que el hermano, en el idioma que el hermano estaba hablando era en francés. Pero dice el hermano no sabía ni una palabra de francés. Pero había dos personas, había una mujer de Luisiana que hablaba francés. Es una mujer de raza afroamericana. Y había uno que era traductor de las Naciones Unidas que también hablaba francés. Y los dos empezaron a escribir lo que ese hombre estaba diciendo en francés, en lenguas. Y el hombre, ¿qué fue lo que el hombre le dijo? Dijo, por cuanto tú has escogido el camino angosto, la vía más dura, y has sido de tu propia escogencia, una gran porción del cielo te espera por la escogencia que tú has hecho. Amén. Dice, esto en sí mismo es lo que traerá la victoria en amor divino. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, el amor divino de Dios en nosotros. Dios tiene que cambiarnos, transformarnos, hacernos nuevos. En amor habiéndonos, observe la siguiente palabra, en amor habiéndonos predestinados, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿Cómo es que Dios te predestinó? A nosotros el hermano Branham explica, Dios te predestinó porque Él conoce el fin desde el principio. Él es omnisciente, en otras palabras, todo lo sabe. Entonces Él está mirando, Él miró por la línea del tiempo, la corriente del tiempo, y te miró a ti, me miró a mí, y se dio cuenta que tú y yo podíamos obedecer su palabra. Amén. Podíamos obedecer sus mandamientos, podíamos ser victoriosos, y entonces Él de esa manera fue el que nos escogió. No nos escogió al azar, pero nos escogió por el puro, que dice ahí, el puro afecto de su voluntad. Amén. Porque hermano, Dios no va a escoger a cobardes, ni va a escoger a personas que se van a quedar a medio camino. Amén. Amén. Yo mismo he corrido medio maratón. Imagínense, puede imaginarse a mí.
con este cuerpecito, como dijo el hermano de Manzana, correr medio maratón. Pero antes tenía como el cuerpo como José Hernández. Bueno, yo no sé si llegaría como José Ríos, pero podía correr. Yo corría hasta 20 kilómetros. Pero sabe una cosa, no es lo mismo correr cuando estás entrenando y correr cuando tienes la presión de alguien que te está respirando en la oreja. La presión mental te destruye. Sí. Hermano, yo 5 kilómetros no los pude correr. Los terminé, sí. Pero no, hermano, ¿por qué? Pues simplemente por la presión de la mente. La presión de la mente. Y yo corría en las lomas, eran 2 kilómetros por vuelta en aquel lugar donde corríamos. Y corría, era pura loma de 2 kilómetros, daba 10 vueltas, o 5 vueltas a eso. 5 vueltas, eran 10 kilómetros. Corríamos 10 a veces en la mañana y 10 en la tarde. Los corría. Pero 5 kilómetros no los pude correr. Solamente por la presión, hermano. La presión. Quería yo ir a alcanzar al otro y cuando acordaba, el de atrás ya me estaba alcanzando. Y luego cuando podía pasar al otro, el otro ya me estaba alcanzando. Y el otro ya me estaba alcanzando. Entonces, hermano, Él sabe que no nos vamos a quedar a medias. Amén. ¿Sabe usted? Él no nos pide, hermano, que lleguemos primero. Él lo que nos pide es que terminemos la carrera. Amén. Eso es lo que Él nos pide, que terminemos esa carrera, que podamos llegar hasta la meta. Sí, amén. Yo he leído historias de personas porque para correr el maratón, creo que son 20 kilómetros, si no me equivoco, o medio maratón son 20 kilómetros, o 10 kilómetros, no me acuerdo, pero para correr ese maratón, hermano, las personas se corren todo el año, hacen ejercicio todo el año. Yo hacía ejercicio 2 horas diarias, imagínense. Ahora hago 15 minutos y lo cuento y lo pongo en el teléfono para saber que los hice. Pero hacía ejercicio 2 horas diarias. Todas estas personas hacían ejercicio, hermano. Nos ponían a llegábamos a hacer 300 abdominales en una sola, sin parar. 300 abdominales. Te parabas y caminabas que no podías ni moverte. ¿Sabe por qué? Porque era necesario para poder tener alcance. Dios no quiere que lleguemos primero, Él quiere que lleguemos a la meta. Eso es todo lo que Él quiere. Yo he leído historias de personas que en la carrera se han deslastimado los tobillos principalmente. ¿Sabe qué hacen? Siguen caminando hasta que llegan a la meta. Hay personas que han sido la última, pero ¿saben qué? Siguen caminando hasta que llegan a la meta. Y la carrera no se puede cerrar hasta que el último de los corredores llegue. A menos que se haya dado por vencido y se haya salido, déjame comprar un hot dog, una hamburguesa y una soda. Pero mientras ese corredor, ese competidor esté caminando por el camino donde debe de ir, no importa que vaya cojeando, que vaya chueco, hermano, él sigue caminando porque él quiere llegar a la meta y es lo que Dios dio en cada uno de los hijos que él predestinó, que cada uno de esos hijos iba a llegar a la meta. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. No siempre son pura miel sobre hojuelas, ni siempre es cuesta abajo, porque cuando uno va corriendo cuesta abajo, hermano, qué fácil es, ¿verdad? Pero cuando uno va corriendo cuesta arriba, empiezas corriendo y dices, ahorita llego allá arriba, pero a la mitad del camino vas más despacio, hasta que después vas caminando. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no aguanta. Pero sabes que tienes que llegar hasta el otro lado. Entonces así es esto. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces fuimos escogidos, ¿para qué? Fuimos escogidos para vencer. Dios nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Observe, Romanos 8. Es que nosotros pensamos, bueno, es que a lo mejor necesitamos alguna palabra, no sé, mágica, que nos diga cómo vencer, pero la Biblia la Biblia nos dice la palabra. ¿Cómo vas a vencer esa palabra? Vas a vencer, hermano, hablando la palabra. Amén. Vas a vencer diciendo la palabra. Vas a vencer estando en la palabra. Vas a vencer caminando en la palabra. No hay nada mágico ni extravagante en eso. Comes palabra y ¿qué obtienes? Palabra. Amén. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, ¿cómo los conoció? Los conoció por preconocimiento. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Imagínense, ¿qué son? ¿Qué es su Hijo? El Logos. ¿Qué son sus hijos? Los loguitos. ¿Eres Logos, José, o no eres Logos? ¿Verdad que sí? Todos somos Logos. Porque venimos, somos parte de Él. Amén. A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, de nuevo dice Pablo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién puede pararse contra los hijos de Dios, hermano? No hay nadie, no hay nada que se pare en contra de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Amén. No hay nada que se pare en contra tuya ni en contra mía. ¿Por qué nos predestinó? ¿Cuál era la razón de la predestinación? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Jesucristo. Imagínense, seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Si vamos a San Juan capítulo 10, gloria al Señor. San Juan capítulo 10, versículo 32. Observe lo que Jesucristo dice. Jesucristo se está mostrando al pueblo. Jesucristo está haciendo las obras de Dios. Jesucristo está mostrando que Él es el Mesías. Observe, el pueblo está viendo que Él es el Mesías. Jesús le respondió, aquí es cuando lo quieren apedrear en el templo. ¿Se acuerdan que hablábamos en la mañana que lo querían apedrear ahí en la corte del templo? Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Y cuál es la respuesta que Jesucristo les da? Les dice, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Fíjense lo que les dice. ¿Qué les dice? Os dije. No. Os dije. Ajá. Él mismo les dice, no está escrito en vuestra ley. Amén. Yo dije. Él mismo les está diciendo, hey, hello, ¿qué creen? ¿Delante de quién creen que están? Ajá. Les dice, fíjense, de nuevo, le vamos a leerlo de nuevo, despacito. Ellos mismos le están diciendo, tú te haces Dios. Jesucristo les dice, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. ¿Quién es el que dijo eso? Yo soy.
El yo soy, Jesucristo. Amén. Pero en el libro de los Salmos, David dice que Jehová lo dijo. Entonces, ¿quién es Jehová? Pues Jesucristo. Amén. ¿Quién es Jesucristo? Dios. Dicen, tú te haces Dios. Pues claro, porque era Dios. Les digo, yo les dije, dioses sois. Y si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Que Él es el Logos, pero Él dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre en mí, y yo en vosotros. Entonces, si el Padre estaba en ese cuerpo Jesucristo, y Él era el Logos expresado de Dios, entonces cuando ese Padre, ese Espíritu Santo está en nosotros, ¿en qué nos convertimos nosotros? En el Logos expresado de Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Para terminar, vayamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Aleluya. Versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Somos la imagen del Dios Altísimo, porque Jesucristo es la imagen del Dios Altísimo, dice la Escritura. Entonces nosotros somos la imagen de Jesucristo, por lo tanto somos la imagen de Dios. Amén. La gente no lo puede ver. Él mismo caminando aquí en la tierra, y la gente no pudo ver que ese era Dios caminando aquí en la tierra. La gente no puede ver que tú y yo representamos a Dios. Que tú y yo representamos a Dios. Nosotros les tratamos de enseñar a nuestros hijos. Cada vez que tú ofendes a tu hermano, ¿estás ofendiendo a quién? ¿A quién estás ofendiendo, Lirio? If you offend your brother, ¿a quién estás ofendiendo? A Dios. Cada vez que tú ofendes a tu hermana, estás ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque estás ofendiendo la imagen de Dios. Imagínense. Es lo que nosotros tenemos que aprender. Que cuando nosotros tratamos bien a nuestro hermano, estamos tratando bien a Dios. Y cuando nosotros maltratamos al hermano, estamos maltratando a Dios. Porque somos el Logos. Como también dice versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se acuerdan que le dijimos en la mañana? El último enemigo que tuvo que vencer, Dios mismo, era esa carne en la que estaba habitando, llamada Jesús. Este es el último que tuvo que vencer, pero fíjese lo que dice. Y aunque era hijo, versículo 8, Hebreos 5, 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces nosotros, si queremos llegar a ser la imagen del Dios invisible, la imagen del Hijo de Dios, tenemos también que aprender a ser ¿qué? Obedientes. Obedientes. A veces no es fácil ser obedientes, hermano, pero lo tenemos que hacer a través del amor. Lo tenemos que hacer a través del amor. Y eso es lo que cambia nuestras vidas. Gloria al Señor, pónganse de pie, gloria al Señor. Voy a leer 1 de Juan, capítulo 3. Amados, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todavía no se ha manifestado.
pero para allá vamos, hermano. Ese logos que está en nosotros un día se va a manifestar hasta que seamos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Amén. Amén. Padre, tú dijiste, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Estos son verdaderos logos de Dios. Aquí estamos, Señor. Padre, quizás los teólogos dirían que es una mala interpretación, pero ahí es lo que dice tu palabra, Señor. Tus dichos son verdaderos, Padre, y tu palabra dice que jamás vuelve a ti vacía, Señor. Padre, aquí estamos tus hijos, Señor, cansados, Señor, fatigados por este día, Padre. Pero, Señor, venimos a escuchar un poco más de tu palabra, porque queremos ser transformados, Señor, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de Jesucristo. Señor, ayúdanos a hacerlo, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a los que no pudieron estar. También bendícelos, Señor. Permítenos llegar a la unidad de la fe, Señor. Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que se manifieste con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, Señor. Permítenos vivir en victoria, Señor. Que el resto de la semana sea una semana victoriosa para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos vivir, Padre Santo, caminando hacia adelante, Señor, hasta llegar a la meta, Padre. No importa que vayamos cojeando, Señor, que vayamos, Señor, adoloridos, Señor. No importa que ya no podamos correr, pero que nunca, Señor, nos demos por vencidos, que sigamos adelante, Señor, hasta que lleguemos a la meta, Señor. Porque cuando el último de los escogidos llegue a esa meta, Señor, entonces se cerrará, Padre bendito, esa carrera, Señor, y seremos levantados de esta tierra, Padre, a ir a esas bodas gloriosas o esas cenas gloriosas de esas bodas, Señor. Padre, ayúdanos a hacerlo, Señor. Padre bendito, bendice a los jóvenes en la escuela, Señor, a los niños, Señor. Bendícenos a nosotros en los trabajos, Señor, los hermanos, las hermanas, Señor. Padre, en el hogar, Señor, guárdanos, Señor, y protégenos, Señor. Y permítenos, Señor, si tú no vienes de aquí al miércoles, Señor, permítenos, Señor, estar en este lugar, Señor. Y si tú vienes a levantar a tu novia, Señor, permítenos ser parte de aquellos bienaventurados, Señor, que han sido llamados a las cenas de las bodas del Cordero, Padre. Bendícenos, Señor. Bendice a tu pueblo Israel, Señor. Y permite que esos 144,000 estén listos, Señor, para la venida del Mesías, Padre. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Padre bendito, llévanos con bien, Señor. Y tu ángel guardián nos acompañe, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo.